Bienvenidos a todos, somos el grupo número 1. El día de hoy haremos una pequeña revisión a cómo la disposición de las partículas afecta el comportamiento de los sólidos y líquidos, es decir, las propiedades estructurales de estas dos fases. Como primer punto tenemos a las propiedades estructurales de los sólidos. Bueno, entonces, ¿cómo es la estructura de un sólido? Se refiere a la disposición y organización de sus átomos o moléculas en el espacio tridimensional. Esta disposición permite comprender a sus propiedades y estas pueden ser de forma cristalina o amorfa. En cuanto a la estructura cristalina, sus átomos, iones o moléculas se organizan en un patrón repetitivo y ordenado que da lugar a una red tridimensional, donde se exhiben caras planas, aristas y vértices definidos. Esto le confiere propiedades como la dureza, donde sus enlaces fuertes entre partículas contribuyen a la resistencia. El punto de fusión y ebullición suelen ser específicos, que les permite mantener su forma antes de alcanzar el punto de fusión. Y tenemos la transparencia y opacidad, que puede hacer que la luz se transmita a través de ella o sea reflejada. En cuanto a la estructura amorfa, las partículas carecen de un patrón ordenado, es decir, se encuentran de forma aleatoria. Esto les confiere propiedades como la vitrificación, que es una propiedad de transparencia, donde la luz se dispersa en varias direcciones. También tenemos la ductilidad y la maleabilidad. Esto les permite deformarse y estirarse. También tenemos que sus puntos de fusión son más bajos, esto debido a la falta de ordenamiento en su estructura, haciendo que los enlaces se debiliten entre partículas. La clasificación de los sólidos cristalinos. Los sólidos cristalinos tienen la característica de que su estructura es muy ordenada y compacta. Pero muy bien, ¿qué es un cristal? Un cristal es una sustancia cuyos átomos y moléculas se encuentran empaquetados estrechamente, formando así una estructura ordenada denominada red cristalina. Para la formación de esta red cristalina necesitamos de puntos reticulares. Estos pueden ser átomos, moléculas o iones. Muy bien. Estos se van a ubicar en los vértices y van a dar lugar a la formación de formas geométricas que se conocen como redes cristalinas. La unión de las mismas forman celdas unitarias, que a su vez la unión de diversas celdas unitarias nos van a dar lugar a la formación de un cristal. Existen 7 tipos de celdas unitarias. Estas se van a clasificar de acuerdo a su simetría y las propiedades geométricas, además de la diferencia de longitud que poseen en sus aristas. Muy bien, el primer tipo que tenemos son las cúbicas simples. Estas van a tener todas sus aristas con una longitud igual y sus ángulos también van a ser de 90 grados. Un ejemplo de las mismas es el diamante. La tetragonal se diferencia a la cúbica simple debido a que solo dos lados son iguales y un lado difiere en su longitud. Sin embargo, sus tres ángulos van a ser de 90 grados. Un ejemplo de la misma puede ser el mineral denominado la calcopirita. La celda unitaria denominada ortorrómbica se caracteriza por tener todos los ángulos con una medida de 90 grados. Sin embargo, sus lados o aristas van a diferir completo en su longitud, es decir, que cada arista va a tener una longitud diferente. Un ejemplo del mismo es el mineral denominado olivino. La celda unitaria romboédrica tiene la característica de que todos sus lados van a tener la misma longitud. Sin embargo, en sus ángulos, dos van a medir 90 grados y un ángulo va a diferir de esto, va a poder medir más o menos 90 grados. Un ejemplo del mismo es el cuarzo. Celda unitaria monoclínico. Esta se caracteriza por tener todas sus aristas con diferentes longitudes. Dos ángulos miden 90 grados y un tercero no puede medir 90 grados, puede medir más o menos. Un ejemplo del mismo es el yeso. En la celda unitaria triclínico va a diferir por completo la longitud de sus aristas y todos sus ángulos van a medir diferente a 90 grados. Un ejemplo del mismo es la microclina. El último tipo de celda unitaria es la celda unitaria hexagonal. Este tipo de celda se caracteriza por tener dos aristas de la misma longitud, sin embargo la tercera arista va a tener una longitud diferente. Dos de sus ángulos van a tener una medida de 90 grados y el tercero va a tener una medida de 120 grados. Un ejemplo de la misma es el grafito. En las celdas cúbicas unitarias podemos observar que se divide en tres tipos, que es la cúbica simple, la cúbica centrada en el cuerpo y la cúbica centrada en las caras. En la cúbica simple, estos puntitos son los puntos reticulares que se encuentran en cada uno de los vértices. Como podemos observar aquí en esta gráfica, todos estos van a dar lugar a la formación de un cubo perfecto. Es así que decimos que tenemos un átomo por cada celda unitaria, debido a que cada parte de estos puntos reticulares nos da lugar a la formación de un átomo. Un ejemplo de estos es el polonio. En la cúbica central en el cuerpo, además de los puntos reticulares que se encuentran en sus vértices, tenemos un punto reticular que se encuentra en medio de todo, como se puede observar en esta figura. Estos son sus vértices y este es el punto reticular que se encuentra en medio. Es así que tenemos un átomo más todas estas partecitas que forman también otro átomo. Decimos que tenemos dos átomos por cada celda unitaria. Un ejemplo del mismo es la plata. Ahora sí, la cúbica centrada en las caras. Además de los puntos reticulares en sus vértices, que son los puntos amarillos de esta gráfica, vamos a tener puntos reticulares que se encuentran en cada cara del cubo. Como podemos observar, este se encuentra en la parte superior del cubo, este en su lado derecho, este en su lado izquierdo y este se encuentra en su base.
Este punto reticular se encuentra en la cara posterior del cubo y este se encuentra en la cara anterior del cubo. Muy bien, entonces podemos decir que tenemos un átomo formado por todos los puntitos amarillos más 3 átomos. ¿Por qué 3? Porque aquí estos puntos naranjas van a compartir la mitad de su átomo con el otro cubo que se va a formar en la parte posterior. Entonces, de los 6 puntos reticulares que se encuentran en cada una de sus caras, estos van a compartir solo la mitad con este cubo. Entonces, 6 le multiplicamos por un medio y nos va a dar igual a 3 átomos. Entonces vamos a tener un átomo más 3 átomos que tenemos en su celda unitaria, vamos a tener 4 átomos por celda unitaria. Un ejemplo del mismo va a ser el hierro. Yo les voy a hablar sobre los tipos de cristales. Los tipos de cristales tenemos los cristales iónicos. Estos tienen una red cristalina formada de las partículas unitarias de iones positivos y iones negativos. La fuerza que los une en esto es la atracción electrostática de los iones. Como principales características de estos tenemos que son duros y quebradizos. A su vez, tienen altos puntos de fusión y ebullición, debido a que estos sólidos están conformados por enlaces iónicos y estas fuerzas son relativamente intensas, por lo que son necesarias temperaturas altas para vencer las fuerzas electrostáticas. También, como estos iones tienen posiciones fijas, los hacen mal conductores de calor y electricidad. Como principal ejemplo tenemos el cloruro de sodio o sal de mesa, este siendo un compuesto formado por la ionización del átomo de sodio y el átomo de cloro. A su vez, este se puede describir como una celda cúbica centrada en la cara. También tenemos los cristales covalentes, esto formado por átomos conectados a una red de enlaces covalentes. Como ya lo mencioné, la fuerza que los une son los enlaces covalentes. Como principales características tenemos de que son duros, quebradizos, esto debido a la rigidez de su estructura cristalina y a la fuerza de sus enlaces, ya que también la fuerza de sus enlaces tienen altos puntos de fusión y ebullición. Es un mal conductor de calor y electricidad ya que no tienen cargas ni electrones libres. Como un ejemplo podemos decir el diamante, ya que debido a que los átomos del carbono están enlazados tetrahedralmente y a su vez disponen de una red cúbica centrada en la cara, lo que aquí se produce lo que se llama la red de diamante. También tenemos cristales moleculares. Estos sus puntos reticulares están ocupados por moléculas. A su vez, las fuerzas que los mantienen unidos son las fuerzas intermoleculares que pueden ser fuerzas de dispersión, fuerzas de dipolo-dipolo o los enlaces de hidrógeno. Las principales características de estos son que son suaves, comprensibles o deformables. A su vez, tienen un bajo punto de fusión y ebullición. Esto debido a que las fuerzas intermoleculares son débiles entre las moléculas. También son malos conductores de calor y electricidad. Esto debido a que los electrones se hallan localizados y las moléculas son independientes. Como ejemplo tenemos la sacarosa. La sacarosa también se puede describir como una celda monocíclica. Finalmente tenemos los cristales metálicos. Estos, sus puntos reticulares están ocupados por cationes unidos por electrones. Las fuerzas que los mantienen unidos son los enlaces metálicos. Las principales características de estos son que son suaves o también pueden ser duros. A su vez también son resistentes, pero son deformables. El punto de fusión y ebullición de estos varía, dependiendo esto de la fuerza de cohesión de sus iones. Son buenos conductores de calor y electricidad, esto gracias a sus electrones libres. Y como ejemplo de estos tenemos que son todos los elementos metálicos y como ejemplo tenemos el hierro. El hierro también se puede describir como una celda cúbica. Gracias. Ahora vamos a hablar un poco de las propiedades estructurales de los líquidos. Los líquidos, a diferencia de los sólidos, no tienen una estructura fija y ordenada. Sus moléculas se mueven entre sí pero permanecen en contacto constante. Son el único estado con un volumen definido y adquieren la forma del recipiente que los contenga, por lo que si se cambia de recipiente, lo único que cambiará será la forma, más no su volumen. Las moléculas de los líquidos se mantienen unidas por distintas fuerzas de atracción. La atracción molecular entre moléculas semejantes de un líquido recibe el nombre de fuerza cohesiva, que da origen a la cohesión, que es la tendencia de un líquido a permanecer como un conjunto de partículas. Sus moléculas pueden moverse con libertad, pues sus partículas se encuentran lo bastante juntas para conservar una cohesión mínima, a la vez que lo suficientemente dispersas para permitir la fluidez y el cambio de forma. Una de las propiedades de los líquidos es la viscosidad, que es la resistencia de un líquido a fluir. Las fuerzas intermoleculares, el tamaño, la forma de las moléculas y la temperatura determinan la facilidad con la que fluirá un líquido. Se puede medir la viscosidad midiendo la velocidad con la que cae una bola de metal a través de un líquido. La bola caerá más lentamente si el líquido es más viscoso. Esta propiedad ha llegado a ser muy útil para un equipo de científicos internacionales que han descubierto cómo las células cancerosas expuestas a ambientes de alta viscosidad cambian el modo de moverse para mejorar su invasidad y favorecer la metástasis. La tensión superficial es la fuerza que actúa en la superficie de un líquido causada por las fuerzas de atracción entre sus moléculas. Es responsable de la formación de curvaturas en la superficie de los líquidos en recipientes tubulares y de la tendencia que tienen las moléculas a aglomerarse en forma de gotas. Esto sucede, pues, una molécula de un líquido interactúa con sus vecinos de al lado, con los que están arriba o debajo de ella. Pero las moléculas de la superficie del líquido no pueden cohesionar con las del medio externo y no experimentan ninguna fuerza que las atraiga hacia arriba, por lo que refuerzan la cohesión con sus moléculas vecinas y sienten más atracción hacia el interior, formando de esta manera una película en la superficie que aporta resistencia a un objeto que quiere penetrar en el interior.
La difusión es el proceso por el cual los gradientes de concentración en una solución disminuyen de forma espontánea hasta establecer una distribución homogénea. Un fluido se mezcla gradualmente con otro debido a sus propiedades cinéticas, por lo que las moléculas de uno de los líquidos se difunden en todas las moléculas de otro líquido a mucha menor velocidad. La difusión de dos líquidos se puede observar dejando caer una pequeña cantidad de tinta en un poco de agua. Debido a que las moléculas en ambos líquidos están muy cerca, cada molécula conlleva una inmensidad de choques antes de alejarse. El movimiento de las partículas de un líquido es restringido, pero es suficiente para que los grupos de partículas puedan desplazarse unos respecto a otros y en consecuencia para que el líquido en su conjunto pueda fluir. Comparación entre sólidos y líquidos. Semejanzas entre sólidos y líquidos. Tanto sólidos como líquidos forman parte de los 4 estados fundamentales de la materia. Su estructura molecular puede estar constituida por átomos, moléculas o iones, los cuales se mantienen unidos por fuerzas intermoleculares. Ya que sólidos y líquidos poseen una masa y un volumen determinado, se puede fácilmente determinar la densidad, ya que conocemos que la densidad es la cantidad de materia en un volumen determinado. Otra característica semejante entre sólidos y líquidos es que poseen un punto de ebullición y un punto de fusión, los cuales dependen de la composición química de cada material o sustancia. La energía térmica, por su parte, es la energía asociada a la temperatura. Por lo tanto, a mayor temperatura va a ocurrir un mayor movimiento molecular. Dicho movimiento molecular está asociado a la liberación de energía, la cual se conoce como energía cinética. Por otra parte, la capacidad calorífica es la cantidad de energía necesaria para aumentar la temperatura de un material al menos 1 grado centígrado. Tanto sólidos como líquidos son incompresibles, es decir, su volumen no cambia significativamente bajo presión. Finalmente, la característica principal de sólidos y líquidos es que pueden ser mezclados fácilmente, tanto sólidos como con sólidos o líquidos con líquidos. Diferencias entre sólidos y líquidos. Comenzando con la más notable de estas, la cual es la capacidad de fluir, ya que los líquidos, tanto como los gases, poseen estas características, los cuales les permiten obtener la forma del recipiente que los contenga en comparación con los sólidos, los cuales presentarán ya una forma definida. Como se mencionó, los sólidos, al tener una forma definida y no presentar fluidez, estos se opondrán a la atracción, en comparación con los líquidos, los cuales no lo harán. Estas características a simple vista describen el comportamiento habitual de estos estados de la materia, comportamiento que se verá influenciado por las interacciones moleculares en ambos casos. Por ejemplo, los líquidos, al tener partículas que se encuentran en contacto, pero no de manera ordenada, permitirán la fluidez del líquido, ya que su fuerza de interacción molecular relativa es moderada y por ende, al tener mayor libertad de movimiento, la entropía de los líquidos suele ser más alta en comparación con la de los sólidos. En cuanto a los sólidos, esto ocurre de manera contraria, ya que, al tener una interacción molecular relativa alta, sus partículas se encuentran en contacto y de forma muy ordenada, determinando así que la entropía de las moléculas serán bajas en comparación con la de los líquidos. Diferencias entre sólidos y líquidos. Comenzando con la más notable de estas, la cual es la capacidad de fluir, ya que los líquidos, tanto como los gases, poseen estas características, los cuales les permiten obtener la forma del recipiente que los contenga en comparación con los sólidos, los cuales presentarán ya una forma definida. Como se mencionó, los sólidos, al tener una forma definida y no presentar fluidez, estos se opondrán a la atracción, en comparación con los líquidos, los cuales no lo harán. Estas características a simple vista describen el comportamiento habitual de estos estados de la materia, comportamiento que se verá influenciado por las interacciones moleculares en ambos casos. Por ejemplo, los líquidos, al tener partículas que se encuentran en contacto, pero no de manera ordenada, permitirán la fluidez del líquido, ya que su fuerza de interacción molecular relativa es moderada y por ende, al tener mayor libertad de movimiento, la entropía de los líquidos suele ser más alta en comparación con la de los sólidos. En cuanto a los sólidos, esto ocurre de manera contraria, ya que, al tener una interacción molecular relativa alta, sus partículas se encuentran en contacto y de forma muy ordenada, determinando así que la entropía de las moléculas serán bajas en comparación con la de los líquidos. A continuación, se muestran unas imágenes las cuales ayudarán a la comprensión de lo antes mencionado en cuanto a características de líquidos y sólidos.